Hola, ¿cómo están? Les voy comentando, arranca el tercer encuentro de diseño en línea. Hoy tenemos como invitada a Victoria Alegrone, es diseñadora industrial, docente universitaria, gestora en políticas públicas, así que, bueno, la voy invitando. Están diciendo si se ve y se escucha. Buenas, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿cómo? ¿Cómo andas, Meli? Bien, acá. ¿Vos? ¿Todo bien? Sí, bien, todo bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar. Ahí se va sumando gente. Les estaba comentando, este es nuestro tercer encuentro de diseño en línea. Ya hemos hecho 2 entrevistas anteriores con Laura Vázquez y el Maizal. Así que nada, como todos los miércoles. Buenísimo, genial. No sé Ahí si veo la gente, algunas amigas. qué bien. La gente nos puede ir diciendo si se ve y se escucha bien ahí. Sé que a veces mi conexión no es muy buena, así que vos decime si me ves bien, porque sé que a veces medio que se traba, se pixela. Sí, yo te veo bien, te escucho bien por ahora. Genial, genial. Bueno, para ir comenzando, Bueno, si querés presentarte, no sé cómo te presentarías vos. qué buena pregunta. Eh, Sí, yo me presentaría, bueno, con mi nombre y diría que trabajo en diseño y política pública, por ponerle un nombre cortito, y, y bueno, que soy una diseñadora en la política pública. Bien. Y bueno, ¿y qué fue lo que te llevó a decidir estudiar diseño? Estudiar diseño, y un poco creo que el diseño me proponía como una serie de herramientas y una serie de enfoques y una serie de disciplinas que me generaban mucho interés y mucha curiosidad, y esa convergencia entre la comunicación y la tecnología, entre la industria y la antropología y un poco todo ese set puesto en clave proyectual me resonó así bastante. Y, y bueno, como justamente como un poco esa transversalidad y esa visión como más interdisciplinaria fue lo que más me atrajo y que tenía cierta blandura también respecto por ahí a carreras o a disciplinas que están más consolidadas, tal vez como la ingeniería, y veía que había más espacio también para la convergencia, para proyectos más raros, para proyectos como más atípicos, y que podía contemplar otras dimensiones y no solo tal vez el interés de la industria o de la fábrica o de la empresa, sino que había como muchos otros cruces posibles. No sé, yo estudié en la UBA, entonces ya tener antropología en el CBC me parecía fantástico, por ejemplo. No, eh, así que eso fue lo que más me gustó, como esa visión, ¿no? Como más panorámica y también como más de proyecto. Ahí va. Sí, bueno, yo estudio diseño industrial también, pero es distinto. Yo estoy acá en La Es Plata, distinto. mi primer año, Sí. y bueno, y con todo esto de la pandemia, como que también raro. Yo no tuve antropología lo que sería el curso de ingreso, acá se llama, pero Sí. bien. ¿Y tienen, respecto a las sociales o a las humanidades, qué tipo de contenidos ven o cómo los abordan? Y Te nosotros pregunto eso a vos. tenemos una materia que también habla todo del panorama histórico, sería de lo que es el diseño, y eso es más o menos lo que tenemos así como social. Yo recién arranco Sí. el primer año, así que también estoy ahí como Ah, medio.
ingresando en lo que es el diseño, pero Ah, perfecto, perfecto. sí. Bueno, fuerza Bueno, ahí. y sí, y todo esto relaciona que venías contando lo que te llevó a estudiar el diseño y todo esto, ¿costó un poco la integración siendo mujer a lo que es el ámbito del diseño? Porque bueno, yo cuando quise estudiar también diseño industrial era como todo el mundo raro, que una chica esté tratando de estudiar diseño industrial era como, para mí no es raro, no sé por qué sería raro, pero no sé, ¿a vos te costó esa integración o no sé cómo te Sí, adaptaste a eso? en realidad creo que hay a veces como una cuota de medio de inconsciencia y rebeldía mezcladas que creo que a las que nos gusta un poco la producción y la industria nos lleva como a tomar estas decisiones de ponerle el cuerpo a algo que no está tan allanado, ¿no? El camino. Es como, a veces no sabes muy bien por qué lo haces, o en esa época yo la verdad que lo seguía más como una intuición y no tanto como, no lo tenía tan masticado. Mm. Y sí, siempre cuesta. Un poco el otro día con una diseñadora también, con Vicky Riquet, aparecía como que la palabra diseño para una identidad feminizada está bien, la palabra industria ya es como que hace un poco de ruido y también como que produce una cosa que medio descoloca, ¿no? De por qué una mujer ahí, si nosotras no pertenecemos a esas lógicas o no desde ese lugar, ¿no? Porque las fábricas también están llenas de operarias, por ejemplo, mujeres en un montón de sectores de la manufactura, eh, y nadie se cuestiona que haya mujeres haciendo esas tareas o cumpliendo esos roles. Sin embargo, diseñando para la industria tiene que ver con cambiar ¿no? Como el rol, y ahí se produce como más como ese resquemor o esa desconfianza o ese interrogante. Y, y es difícil, la industria es patriarcal, es machista. Bueno, no, o sea, estamos todos en ese proceso, ¿no? O sea, nosotras también. Sí. Eh, Así que es desafiante por el momento. Yo creo que un poco esos enclaves de tecnología y de industria o tecnologías físicas, tecnologías productivas, tecnologías tangibles, son lugares donde todavía no hay que allanar mucho el camino, hay mucho por andar y mucho por recorrer. Y también por entender, por conocer, por investigar lo que pasa un poco ahí, como si fuese la industria más tradicional, ¿no? Porque por ahí hay otros colectivos de mujeres, como, digamos, chicas en tecnología, eh, o de UX también, que están laburando fuerte y bastante, pero creo que la parte fierrera es la que más resistencia tal vez eh, todavía ofrece, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y también de la mano con esto, si crees que tuviste por ahí alguna clase de choque en el que tu trabajo no se valorice lo suficiente como solo por el simple hecho de ser mujer o que se tome más en cuenta el trabajo de un diseñador, dígase hombre, y no tanto el tuyo solo por la condición de ser mujer. Sí, en general sucede eso y es difícil también crear como la propia voz porque partís de alguna manera con el plano inclinado, ¿no? O sea, ya sabemos que no estamos en igualdad. Aún antes en el momento cero de participación en un proyecto, automáticamente se valorizan más los conocimientos de los ingenieros y de la masculinidad. La masculinidad está totalmente asociada a la comprensión y al diseño de la tecnología. O sea, de hecho, creo que, o sea, todo el tiempo veo frecuentemente, nos ponemos nosotras en el lugar de no sabemos usar las herramientas, no sabemos usar las cosas. Hay como toda una cuestión, me parece, de idiosincrasia en donde
no somos personas aptas para dialogar con máquinas, con artefactos, les tenemos miedo, ¿no? Digo, no sé si yo exactamente, pero como mujeres, y tal vez por ahí hay muchas mujeres, inclusive de otras generaciones, que se han metido ahí, pero al estar tan invisibilizadas, hacen que ese antecedente no se haya tenido en cuenta como para animar a las demás, ¿no? Así que sí, en realidad esa visión como más machista está todo el tiempo operando, o sea que no te puedo nombrar que fue una vez, es algo que está en plena transformación y creo que yo también lo vivo, ¿no? Y lo vivimos y desde lugares que fueron como que van cambiando, o sea, tal vez ahora hay como más precaución o un poco más de apertura, pero cuando hay que hablar de cuestiones de tecnologías físicas, se sigue interpelando a los varones aunque haya una mujer presente, a veces con un poco más de cuidado o con buenas intenciones también, ¿no? Pero es difícil salirse de esa huella. Y creo que Sí, ahí nos tenemos que seguir apoyando, no solo, digamos, entre los colectivos feministas, digamos, porque hay veces que no tenés, no operás en espacios en donde esas voces están presentes, pero ir estableciendo como ciertas alianzas para que eso suceda, ¿no? Como que ir construyendo un poco ese problema y esa posibilidad es como entre todos. sí, tal cual. Bueno, y cambiando por ahí un poco de tema de los Dale. trabajos en torno al diseño, obviamente, que estuviste realizando, teniendo en cuenta que claramente todos los trabajos son importantes, todos te llevaron al lugar al que estás ahora. ¿Cuál crees vos que fue el más relevante y el que como que te abrió más camino a ser la diseñadora que sos hoy? Sí, en realidad me cuesta un poco, creo que es un proceso. Mm, Eh, no te podría responder cuál fue el más importante, así. Creo como que es como un tejido que una va armando, que igualmente lo podés armar estando tal vez trabajando muchos años en un mismo lugar y si es un lugar que tiene cierta complejidad, te sirve como para ampliar y construir esa mirada un poco más perspectivada de lo que es la producción y de cómo funciona la sociedad y cómo funciona la economía. Y creo que esas nociones son las que te van dando como más herramientas como diseñadora en formación para seguir tal vez, digamos, especializada, pero entendiendo otras lógicas y otras dinámicas en las que estamos insertas, que creo que a veces eso es lo que no está tan presente en la academia y que fui lo que yo fui a buscar un poco afuera y adentro de mi formación, en estos espacios, como hablábamos, del taller libre de proyecto social u otros proyectos más ligados no sé, en ese caso los UBACIT o a meterme en cuestiones que estén más vinculadas con proyectos más de política concreta o de experiencias desde la militancia. Y eso te va acomodando como una mirada más enriquecida, porque creo que aún así con todos los esfuerzos que hay dentro de las casas de estudio y proponiendo, por ejemplo, trabajos en la facultad sobre diseño de políticas públicas y acercando mucho más el contexto de lo que era cuando yo estudié, creo que es necesario meterse en lugares en donde el diseño está ausente para también ver por qué lo está y cómo construir esos puentes. Así que lo que me pasó a mí fue que empecé a trabajar en el sector privado, en pymes, en algún estudio de diseño, algo que me encantó, que fue un trabajo muy cortito, pero bueno, trabajé con el que era el distribuidor para Latinoamérica de impresoras 3D hace un montón de años, hace 14 años, una antigüedad. Y eso fue muy genial porque pude conocer en ese momento tecnologías que no eran tan populares como son ahora. Eh,
Y después por una inquietud más de rol social, o sea, me volqué a la política pública, fue como que la redescubrí. Y dije, sí, sí, acá quiero estar y me interesa mucho más estos espacios porque tienen otra incidencia a veces que, y otra diversidad de realidades y te abren las puertas a muchos a lugares, a paisajes, a realidades. Y eso fue lo que también me sedujo en decir, bueno, o sea, ¿cuál es el sentido de mi trabajo, no? ¿Para qué voy a trabajar? Tal cual, sí. Y bueno, y un poco de la mano con eso, que capaz que ya me lo respondiste un poco, pero por ahí reformulando la pregunta, ¿por qué crees que es tan importante la política, tanto en la vida privada, porque sabemos que, bueno, y también en el diseño, o sea, lo político en cierta parte llega a ser personal también, así que, ¿por qué crees que eso, cómo se vincula por ahí la política en la vida privada y en el diseño y por qué sería importante, digamos? Sí, como decía, hay como medio un flyer o un meme, no sé bien qué es, que dice por ahí lo tecnológico es político. Eh, que me encantó esa frase. Y en realidad tiene que ver con digamos, cuál es el proyecto de desarrollo y cuál es el interés como que tenemos las diseñadoras sobre, sobre cómo transformar esta realidad, ¿no? social que está llena de injusticias y de inequidades. Creo que viene por ahí un poco cuál es la relación con la política y el diseño. Creo que es poner un poco nuestra cabeza, no sé si la totalidad de los conocimientos, sino porque tenemos que aprender mucho también y no solamente lo que una pone en práctica y se necesita es lo que aprendió, sino lo que va adquiriendo y escuchando de los demás. Eh, y creo que hay una cuestión que tiene que ver como con los proyectos a nivel de la comunidad en las que estamos insertas, por ahí si nos ponemos más grandilocuentes a nivel país o a nivel nación, pero necesitamos como una estructura, ¿no? Como un entramado del diseño del servicio de romper un poco con esas inequidades, de romper con la injusticia, con el acceso a a mejores vidas, ¿no? De mucha gente, o sea, tenemos hoy o sea, unos índices de pobreza, de desempleo, todo esto que venimos trayendo ya y sumado a todo lo que está pasando con la pandemia. Entonces creo que ahí es más que nada plantearse el sentido del trabajo y qué tipo de sueño tenemos, qué tipo de realidad queremos construir y con qué herramientas contamos para ponerlas al servicio de intereses que no sean, ¿no? Como tan solo de las corporaciones, que no sean para seguir reproduciendo un sistema que genera tanta desigualdad. Entonces, creo que ahí hay que estar todo el tiempo como escuchando lo que pasa por fuera del diseño también, para estar como mejores plantadas, ¿no? O sea, todo el tiempo tratando de analizar esos discursos que tienen los objetos, que tienen los productos, que tiene el diseño en sí mismo, las estéticas. Por ejemplo, las estéticas están totalmente cooptadas, ¿no? Y se produce todo el tiempo o sea, como una emulación, ¿no? De todo un set y un andamiaje estético que, que está pensado en los centros de poder, o sea, y que funciona como un aspiracional, que produce también mucha frustración, no solo desde los cuerpos, sino desde los espacios, ¿no? Como la estética, digamos, de cómo es una vida, también está atravesada por una ideología de qué es ese buen vivir o ese mal vivir, esa paleta de colores, ¿no? Esas texturas, qué estamos reproduciendo cuando decimos que eso es belleza y cuando decimos que eso no. Creo que ahí, yo no, de este tema la verdad que no sé mucho, pero sí lo veo y veo
que también es como un campo para trabajar. Esto del buen diseño, de lo bello, de lo que es el buen gusto, de lo que es profesional, de lo que es diseño y lo que no es diseño, porque a veces es muy cipayo el enfoque, ¿no? Y nos deja como en una situación de colonia todo el tiempo, o sea, permanente. Aunque lo produzcamos acá, pero lo reproducimos y fue pensado en centros de poder. Así que ahí creo que hay como una responsabilidad también sobre esos repertorios estéticos que los diseñadores proponemos y manejamos, que no quiere decir salir corriendo a montarnos sobre repertorios estéticos, por ejemplo, de los pueblos originarios, si no somos eso. O sea que, ¿no? No tampoco tenemos que disfrazar, o sea, es como encontrar, mucho se ha escrito sobre la identidad del diseño argentino, creo que ahí hay bastante como para leer de colegas y entender que esto también es heterogéneo, ¿no? Que no hay un diseño argentino, me parece a mí, desde mi punto de vista. Sí, acá hay un comentario que dice que se escucha mal. No sé, yo te escucho bien. No sé. Ah, se escucha mal, me lo pongo más cerca del micrófono. Estamos aprendiendo. Igual no sé, yo te veo y te escucho bien, pero no sé cómo será. Capaz que si yo conecto también los auriculares, a ver. Dale. Ahí Sí, va, ahí acá vos me escuchás dice bien. una Jorgelina Quinteros. Yo te escucho bien, sí. Dice, no diseñemos sobre solamente los estereotipos. Sí, creo Bueno, que es una cuestión como de que es difícil estar, o sea, hay eco en la voz de Victoria, dice. Ahí no sé cómo resolverlo. Es como que hay eco, dice. A ver. Ahí dice, una amiga te dice si te puedes poner auriculares. sí, a ver, ahí probamos. A Ahí no ver. sé si se escucha mejor. Sí, a ver, si querés, vamos viendo. A ver, ¿querés? Probemos. Ahí yo tengo puestos los auriculares, no sé si... Ahí yo te escucho mejor. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, y como Bueno, siguiendo un poco con todo, sabemos también que sos docente universitaria y saber qué fue lo que te llevó también a desempeñarte como docente y en qué se vincula eso con la trayectoria que vos tenés como diseñadora también. O sea, en qué influye por ahí todo lo que vos haces en otros trabajos, en lo que es la docencia. mm, y en realidad creo que la docencia es un espacio que creo que lo que más me gusta a mí es que es un espacio de bastante libertad. Por lo pronto lo que pasa en el aula, ¿no? Sigue siendo un lugar donde se puede eh, dar más tiempo y más lugar a las ideas, a pensar y obviamente con otros. Y eso es lo más lindo. Está mediado obviamente por las instituciones, tiene objetivos, ¿no? Toda una toda una estructura, pero creo que es un lugar que todavía permite eso, permite como darle aire al pensamiento y con otros. Y, y es hermoso eso, porque requiere como bastante frescura, no sé, intimidad también, porque no es fácil. A veces eso pasa, a veces no, a veces
pasa de vez en cuando, en un cuatrimestre, qué sé yo. Y creo que eso tiene la docencia, eh, que te da un espacio de libertad para pensar, que nos da. O sea, te pone en jaque, nos cuestiona a todos. eh, También hay una cosa ahí de, bueno, que hay un poco un intercambio, un intercambio medio energético entre toda la frescura que puede traer alguien, que a veces, o sea, no siempre, ¿no? Porque en el conurbano tampoco es que todas las aulas están llenas de gente de 18 años, hay mucha gente que recién puede estudiar cuando es más grande, entonces es bastante heterogénea a nivel etario, y, pero sí hay como mucho intercambio de saberes por diferentes trayectorias, por diferentes realidades, así que creo que es eso, más que nada. Eh, no sé, por eso digo, entre almas más nuevas y algunas que somos más viejas, sí se produce, sí, eso, como un espacio de enriquecimiento, eh, y de repensar algunas ideas, ¿no? Y por ahí pensar cosas nuevas también. Marcar un poco lo que falta, poner en agenda todo lo que falta. eh, sí, Sí, tal cual. Acá justo Jorge por ahí dice, va, el contacto con otros es fundamental para construir nuevas formas. Tal cual. totalmente, totalmente. Sí, se produce como, no sé si la palabra es actualización, porque suena más al antivirus que se actualiza, pero se produce no sé, o algo se renueva. Hay todo el tiempo como una renovación, o por lo menos eso es lo que yo busco. Eh, y también tener como una visión un poco más interdisciplinaria del asunto, ¿no? Sí, tal Eh, cual. Así que por ahí va, por ahí va. No sé, yo fui docente varios años en una materia que era una materia de alguna manera medio rara en la carrera, que era sociología aplicada al diseño industrial. Así que había gente que le gustaba mucho y había otra que la padecía pobre con todo su corazón porque no le gustaba leer. Y lo que buscábamos era provocar bastante, ¿no? Como, bueno, poner de plano todas esas construcciones que parecen que estuvieron siempre ahí, que son casi de un orden natural, y tratar de empezar a abordarlas desde su complejidad y como una construcción social, desde el contexto, desde las fuerzas, de los grupos de interés, de esta visión más ubicada en nuestra historia, y entender un poco, bueno, que el diseñador está atravesado por todas esas cuestiones, quiera o no, le guste o no, y cuanto menos por ahí herramientas para el ejercicio del pensamiento crítico, del pensamiento autónomo, eh, más chances hay de reproducir el pensamiento hegemónico, la ideología dominante, ¿no? Así que bueno, un poco esa era la invitación, y me parece que ese es el juego, y creo que pasa por ahí, no sé, la práctica docente. No sé cómo lo ves vos, que que estás arrancando y sos más joven. Sí, yo creo que más o menos también como lo que venís diciendo, eh, uno siempre está en contacto, en constante aprendizaje y es como eso. Aparte, justamente, a veces que hay materias que por ahí a uno no le gustan, pero la forma que tiene el docente de enseñártelas te dan ganas de aprender o prestar atención un poco. Entonces es como, bien, va por ahí. Mm. Sí, hay algo de las formas que me parece que es bastante importante, y Mm, yo ahí reconozco que hay como algo medio pendiente en lo que es más la docencia en diseño, que creo que por lo menos en FADU se ha avanzado muchísimo, y que se ha ablandado mucho ese lugar docente, pero creo que hay
estamos un poco lejos de la pedagogía y también de la formación, como reconocer que también la docencia tiene su especificidad y es una profesión, y necesitamos como un poco más de integración, ¿no? Por ahí hay otras disciplinas más viejas que esto ya lo tienen más consolidado, entonces al lado de la carrera de historia vos tenés el profesorado de historia, eh, y, y ahí me parece que a veces los diseñadores, al estar un poco más lejos de la, de la formación docente, como más específica o más estructurada, aprendemos más haciendo y como medio prueba y error, y no, y bueno, un poco los estudiantes sufren de eso, ¿no? Yo lo pasé, eh, y bueno, traté de ser siempre bastante consciente y como ablandar un poco más, ¿no? Trabajar más con el lenguaje, así como nos íbamos, no sé, yo me iba dando cuenta que los tecnicismos me alejaban de, de muchas personas, de realidades que hacían que los proyectos fueran más difíciles, y las distancias fueran mayores, los prejuicios también. Creo que también hay como todo un lenguaje que es el de la docencia, que creo que es necesario darle un poco más de lugar en los diseñadores enseñando, digamos, ¿no? Por ahí algunos colegas me van a estrangular porque me escuchan diciendo esto, pero mi vieja es docente y de vez en cuando me tira algunas puntas que por ahí son como muy básicas para lo que es la formación docente y para mí son una llave, ¿no? Creo que ahí estaría buenísimo tender como más puentes en lo que es la enseñanza del diseño en sí misma. Igual hay un montón de gente que ya lo viene haciendo hace mucho tiempo. También están espacios como el DISUR, ¿no? Que es un espacio, o sea, digamos, por lo menos nacional y también medio sudamericano, donde se habla muchísimo sobre enseñanza en diseño y enseñanza proyectual, eh, y salen cosas interesantes ahí, y bueno, se produce toda digamos, una serie digamos, de workshops, de ponencias. Esas ponencias después se editan, se pueden acceder en forma digital, cada vez es más expansivo ese espacio y está buenísimo, y también como estudiantes está buenísimo que por ahí lo conozcan, ¿no? Como que también hay que tener esa curiosidad no solamente sobre los productos, sino sobre un poco la infraestructura que sostiene estas disciplinas, como meterse en lugares más de margen, más marginales, más no tan obvios, y ahí se saca mucha buena data. Y también de la mano con esto yo creo que es un ida y vuelta, porque por ahí uno como docente puede tener muchas herramientas y poder enseñar de una manera, pero si del otro lado no tenés un buen recibimiento es como complicado también. Tiene que ser un ida Bueno, y pero vuelta. sí, pero hay un ida y vuelta, pero también hay que ser consciente un poco que hay una situación asimétrica de poder. Entonces, vos estás en un rol, que también no es lo mismo, digamos. Es como que hay cierta paridad, pero no es total. Entonces ahí de alguna manera te invita bueno, a tener otra responsabilidad. Eh, pero sí coincido con vos que es necesario un ida y vuelta, y por ahí y mucha más soltura, ¿no? Como abrir para que no haya miedo a la pregunta, o no haya miedo a todo lo que nosotros como ahí como docentes pifiamos, hacemos mal, y que también ese ida y vuelta sea marcar un poco lo que está faltando. Creo que igual a mí me encanta, yo siento que las generaciones como más jóvenes son bastante más sueltas en eso. O sea, no sé, yo creo que cuando tenía 18 tenía terror a los docentes. O sea, creo que yo siento que no pasa eso conmigo ahora. O sea, Claro. Bueno, yo también, a mí me pasa que en un momento me pensé por ahí dedicarme también en cierto punto terminar la carrera y la docencia, pero me da un poco de miedo.
la verdad. Sí, sí, es bastante vertiginoso dar clase. A veces es como que, sí, hay como, también como padecemos un poco los estereotipos, ¿no? Como que si el docente supiera todo y en realidad encima en estas disciplinas hay como también una cosa que es muy de proceso, que se va viendo lo que se puede hacer, o sea, hay mucha incertidumbre y, en lo que es proyectual. O sea, bueno, hay algunos contenidos que están, obvio, mucho mejor demarcados, pero hay algunos procesos que son más inciertos. Y bueno, hay que lidiar con eso. Yo sabes que te quería preguntar, aprovechando esta conversación, ¿ustedes tienen profesorado de Sí, diseño? nosotros sí. Sí, Tenemos la licenciatura y si haces un año sí. más, también puedes tener el profesorado. Ah, mirá, qué genial. ¿Y es alta la matrícula? No, es O sea, universidad pública. no, no, pero digo, ¿es alta Ah, si hay bastante, se inscribe bastante gente o va poca a hacer eso, al y en profesorado? general, cuando uno arranca a cursar, hay mucha gente, Sí, pero ahí se van quedando en el camino, o sea que depende de las ganas de cada uno en realidad. claro. Sí, las Porque por ahí hay gente posibilidades. que, sí, también, igual sucede mucho que por ahí no terminan, no sé, hacen la licenciatura y dejan ahí, y después Mm, de un par de años retoman y bueno, terminan como recibiéndose también de docentes. Eso. claro, está bien. Pero sería como es de alguna manera, una vez que terminas la licenciatura, puedes acceder Sí, a la formación docente. Está bien, claro, en la FADU también es algo así, que puedes hacer. Ya no me acuerdo, ya me olvidé, porque yo la empecé la carrera docente, pero es una carrera que se dicta, no sé si ahora seguirá igual, se dicta por módulo, como por seminarios, entonces se hacía también muy difícil sostenerla en el tiempo, como que podías estar 5 años haciendo la carrera docente porque no tenía una estructura, por ejemplo, anual, sino era por seminarios y bueno, y cada uno iba pudiendo hacerlo lo que podía según los horarios y eso. ¿Y cómo están, te sí. pregunto yo a vos, cómo están abordando desde el espacio Cronopios el tema de, bueno, diseño y política? ¿Qué están pensando? ¿Qué están haciendo? Como, no entendí la pregunta, se escuchó medio cortado. Cómo están trabajando la variable política con la comunidad de estudiantes de diseño? Y bueno, nosotros en realidad en la facultad tenemos distintas carreras, no solo diseño, Mm, tenemos también varias facultades de artes, entonces tenemos sí, música, plástica, distintas. Y sí, o sea, nosotros lo que hacemos básicamente es como ayudar más que nada a la permanencia de la carrera. Nosotros somos una agrupación estudiantil, entonces tratamos de brindar las herramientas y no sé, las formas de que podamos seguir estudiando, que podamos seguir manteniendo, mm, seguir la carrera. O sea, no sé cómo explicártelo en palabras. Como, sí, voló el teléfono. Acá estoy, perdón. bueno, ahí Clary, es una compañera de Cronopios también, me tira una punta. Bueno, lo que es el punto azul, nosotros Sí, justamente estudiantes de diseño industrial, eh, impulsamos lo que es el punto azul, es no sé si no creo si lo conoces, es un punto de reciclado que trabajamos junto con compañeros del MTE, que sí, son compañeros cartoneres, y lo que hicimos como con conexión a eso eh, fue con los estudiantes de diseño industrial crear los que son tachos. Ellos nos ayudaron a armar lo que era la estructura de los tachos, para que y tenerlos ahí en la facultad para que justamente tenemos otras carreras como es plástica o también los mismos diseños que usamos materiales que después nos sobran y podemos reciclar. Entonces van junto a esos tachos para que nuestros compañeros del MTE los puedan ir a buscarlos y los trabajen y todo eso. Acá perfecto. dice, O sea, no, sí, sí, no digo como que van
generando como un trabajo articulado con Sí, algunas de las COPEs del MTE, de las sí, sí. cooperativas Bueno, Acá está justo mi buenísimo compa eso. dice, ay, pensamos desde las Nachos, carreras qué tipos de diseñadores y artistas mm, queremos ser. O sea, hechos y sintéticas. sí. Ajá. Sí, es como, uy, para que se me salió todo. Ahí está. Tratamos de articular así distintos puntos para que también nos ayuden también a lo que es no solo la permanencia de la carrera, sino ayudarnos a qué queremos llegar a hacer cuando nos recibamos y también poder poner esto en juego, ¿no? No solo me recibo y trabajo en el ámbito público, privado, sino también pensar, bueno, yo siendo estudiante tuve muchas problemáticas. ¿Por qué no cuando me recibo puedo ayudar a que el resto de mis compañeros no las tengan o tengan menos problemáticas de las que yo tuve a la hora de estudiar? ¿Qué te Entonces, pasó, por ejemplo? Va, no sé lo que quieras contar, pero está bueno también conocer, me parece bueno, a mí que particularmente sí, es justo con ahora lo que es la pandemia. sí, Yo recién ingresando a la carrera me pasó que, bueno, al principio no tenía forma de comunicarme con las cátedras, con las materias, problemas de sí, conectividad y todo eso. Y bueno, desde Cronopios estuvimos impulsando varias herramientas, propusimos becas para que nos entreguen computadoras y tablets a la gente que no tenía acceso. Bueno, las becas del comedor también para la gente que asistía al comedor y hoy en plena pandemia no puede o salir a trabajar o asistir al comedor universitario, que les puedan estar brindando los alimentos o el dinero para que se puedan comprar esos alimentos. Desde Cronopios impulsamos varias así, propuestas, más que nada para la permanencia de los estudiantes, que no solo, bueno, no es solo, pero sino no por esta pandemia o por lo que esté pasando ahora, tengamos que abandonar la carrera. No es la idea. no, seguro, eso es súper importante. Bueno, Sí. ahí un poco, a diferencia de tal vez cursar en, como en universidades o en facultades que son tan masivas, cuando vos me preguntabas lo de docencia, eh, y un poco quedó esto del, ya el conurbano parece como cuando se dice el interior, ¿no? Y tampoco es todo lo mismo. Eh, pero bueno, sí tiene una caracterización. Y lo que tiene es que por ejemplo, las aulas son mucho más chicas y la cantidad de estudiantes es mucho menor. Tal vez no en carreras que son más masivas como cierto medicina, derecho, pero bueno, yo doy clase en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es una universidad que se fundó a fines de los 80, a principios de los 90. Eh, y tiene carreras súper interesantes bueno, yo soy de la UBA, entonces tengo ese sesgo de hacer esas comparaciones, ¿no? Pero por ejemplo, en General Sarmiento tenés la carrera de urbanismo. Y no sé si hay muy pocas, no sé si hay muy pocas o es la única universidad del país que tiene esa carrera, que no es de posgrado, o sea, ¿no? Es licenciatura en urbanismo, licenciatura en ecología, en sistemas de información geográfica. Son, ¿no? Bueno, tenés una licenciatura en administración pública, o sea, y bueno, y así muchas universidades que son más nuevas tienen una lógica sobre las profesiones muy diferente y es súper interesante, o sea, súper interesante y además de tener la posibilidad, ¿no? O sea, no sé, yo soy del oeste, o sea, de Castelar, así que no tenía muchas opciones. Ahí vi que se unió en un momento un amigo mío que era de Las Heras, que está ahí cerca de Marcos Paz. Así que si yo viajaba, imagínate él que era mucho más lejos que él estudió diseño de paisaje. Y digo, el cómo se trata a los estudiantes es muy distinto, es otra cosa, se los cuida más, es mucho más cercano el diálogo. No hablo de las carreras que por ahí son más masivas, donde, bueno, eso lamentablemente se pierde un poco, pero se los cuida mucho. Por ahí, por eso digo, comparado con como hace 20 años atrás, ¿no? Eh, cuando yo estudié. Pero sí, y también, como hacen ustedes, digo,
cuando el acceso a un bien puede ser definitorio en la permanencia o no, ¿no? O sea, Sí, tal cual. bueno, eso es clave, ¿no? También comprender la tecnología y cuáles son los usos de esas tecnologías hacen que ahí tengas una mirada más experta sobre qué es lo imprescindible, ¿no? ¿Qué artefacto es el imprescindible? ¿Cuáles son las alternativas para generar esa posibilidad? Y si vos estás, por eso digo, militando y participando de un espacio así, rápidamente como comprender qué es lo que se necesita para justamente lograr que una persona siga estudiando. O sea, creo que ahí eh, también ahora, digamos, vos decís lo del punto azul y no sé por qué le pusieron azul, por a diferenciarse de verde o por cómo es, porque azul. No, yo la verdad que Verde no era lo sé obviedad, tampoco. el punto verde. Y Pero me bueno, parece, por ejemplo, de todo el laburo que hace el MTE, mm, es súper interesante si estás estudiando, si no estás estudiando, igual conocerlo, o sea, cómo se fueron organizando esas cooperativas, todas las otras dimensiones del trabajo que aparecen y que van abordando. Eh, es muy enriquecedor creo que si sos estudiante, conocer que también ahí hay un espacio de trabajo, que hay algo que podemos aportar en un espacio así, ¿no? sí, tal cual. Se me ocurría también, o sea, de la mano de eso que venías contando, que La Plata es una ciudad universitaria y viene mucha Mm. gente de otros lados, entonces es eso, buscar que si tenés la posibilidad de venir a estudiar, que puedas estudiar, que puedas permanecer, que puedas seguir con la carrera y, no sé, ayudarte y brindarte las herramientas a que puedas hacerlo y no que te quedes en el camino, porque eso, ahí Ahí está, va, lo de punto verde. sí, en contraposición al falso punto Me verde de la agarro, rosa. está bien, ahora entendí. Intuí que por algún lado el azul venía, pero no me quería, no quería, quería saber. Sí, Y eso bueno, sí. justo me Y, da al pie a lo que veníamos sí, charlando, es que, bueno, hay otro comentario del punto verde. por encima del Que, trabajo de bueno, los recolectores, claro. con Cronopios venimos diciendo hace bastante tiempo que la salida es colectiva, entonces Sí, es como eso, tratar de que se vuelva colectivo, que la salida siempre sea colectiva, que si una necesita una mano, que podamos estar ayudándolos a que no solo que permanezca en la facultad, sino a todo lo que se pueda hacer desde la agrupación, que lo podamos estar haciendo. Y bueno, y de está la bien. mano con eso de la salida colectiva, preguntarte también a vos, o sea, si tuviste que atravesar así circunstancias o procesos colectivos y cómo los viviste o qué significaron para vos. Sí, algunos procesos colectivos fueron como más de nacidos como desde la curiosidad o desde la búsqueda, esto de, bueno, la participación en este espacio que era, después fue el taller libre de proyecto social como con las recuperadas y ahí fue empezar a entender lo interdisciplinario, eh, empezar a conocer o justamente otras estrategias colectivas que estaban llevando adelante esas recién algunas recuperadas, que algunas todavía ni eran cooperativas, otras sí porque ya habían empezado ese proceso un poquito antes. Así que al principio fue como, por lo pronto desde que arranqué a estudiar, ¿no? En la universidad, fue como empezar a reconocer esos colectivos y qué hacían. Y después, lo colectivo para mí fue muy importante en la carrera. Mi grupo de amigos eh, fue clave para transitar porque por momentos la cursa era muy hostil y, y fue clave el apoyo que nos dimos entre nosotros, ¿no? También un poco esa cosa de manada y de colectivo donde nos ayudábamos en las entregas, aunque no fuera, digamos, no era nuestro equipo y nos instalábamos por ahí 2, 3 días en la casa de alguien y éramos 9 personas. y,
los tiempos también eran medio locos, entonces bueno, desde la cursada, fue una cursada que en mi caso fue muy colectiva y hizo posible también sostenerla, desde los recursos simbólicos, desde y también desde las inquietudes, porque nos apoyamos mucho a ir, por ejemplo, a congresos y a jornadas a veces no entendíamos mucho qué pasaba, estábamos como, también la academia en el diseño era un lugar menos obvio y más pequeño, ¿no? Que por ahí en las ciencias sociales, donde tenés congresos a patadas y bueno. Entonces nos íbamos como impulsando y propulsando nuestras curiosidades y bueno, y eso lo podíamos hacer, sí, en forma colectiva seguramente, porque solos capaz que ni se nos ocurría que era posible. Y después en términos de trabajo, eh, bueno, lo que tiene que ver con los gremios, ¿no? Digamos, sean los formales o situaciones de agruparse y de llevar una lucha en conjunto por los derechos. O sea, creo que ahí un poco lo que pasa con el diseño industrial es que no estamos asociados a un sector en especial, como puede ser a veces, que no digo que la tengan fácil, pero digo por ahí la indumentaria donde en el nomenclador existe la tarea de diseño, ¿no? Vos estás bajo un convenio colectivo y tenés una tipificación de tu tarea y de tu actividad adentro de una pyme, de una empresa o lo que sea. Cambio industrial, al ser transectorial, no, venimos bastante atrás. Inclusive hay cosas pendientes también para ver desde la FIP sobre cómo está nomenclada la actividad y qué alcances tiene. Así que lo colectivo desde lo gremial es clave, porque también hay medio una construcción medio fantasiosa sobre el diseñador estrella, que creo que eso, aunque los que estamos más viejos ya sabemos que no es tan así, igualmente sigue operando, ¿no? En el imaginario como una posibilidad de éxito. Y hay que estar como con los pies muy aterrizados en el contexto y en el aparato productivo que tenemos porque no hay otro lugar, no hay mucho más lejos donde ir, o sea, digamos, está bien, igual o sea, hoy en día está súper dinamizado, no ahora con la coyuntura pandemia, pero digo, la internacionalización, los estudios afuera, y eso está buenísimo aprovecharlo. O sea, y eso también se consigue en forma conjunta, ¿no? O sea, empezar a meterse adentro de las agencias de cooperación internacional, compartir información, hay mucha información que todavía está como muy encapsulada, estamos un poco lejos de esa información como diseñadoras. Hay que meterse, como ir abriendo con el tipo pico y pala y después ir como todo el tiempo compartiendo y transmitiendo esas posibilidades que a veces no son tan obvias para nosotras. Eh, Así que sí, la potencia de lo colectivo es como medio que aparece en la misma frase, ¿no? Eh, y creo que por la formación nos cuesta un poco, o sea, nos cuesta. No sé ahora cómo se vive por ahí en la generación de ustedes, pero la nuestra no estaba tan puesto sobre la mesa lo color. Eh, Sí, y yo creo que ahora también, o sea, depende de los ámbitos que uno habite. Hay veces que cuesta un poco más, pero es necesario, lo colectivo a veces se torna necesario. sí, a veces también, o sea, es como que es medio que está invisibilizado porque las corporaciones son, por ejemplo, súper asociativas para hacer lobby. Es también medio como una soncera eso, de que lo colectivo es una opción, como que hay algo que funciona, que en realidad, tanto sea por unos intereses o por otros intereses, la, digamos, en los entramados como de poder más real, no tiene ningún problema en asociarse temporalmente, permanentemente. En ese sentido, la derecha lo tiene clarísimo y a veces nosotros dudamos.
Sí. Como decirte, es como medio una opción ficticia la que se instaló, la del individuo realizándose, el camino meritocrático, el éxito, ¿no? Creo que están caceroleando mis vecinos, pero no sé bien por qué. No sé si Bueno, había como alguna... nos quedan 5 minutos, así que no Bueno, sé, como para ir cerrando, dale, te hago un par de dale. preguntitas más. Dale, ¿Qué cómo cosas no. crees, o sea, si crees que el diseño se reconoce como se debería, o sea, si se le da la importancia que se le debería dar al diseño, y si no, ¿qué se debería cambiar para que eso suceda? Creo que hay un cacerolazo, Sí, sí, se efectivamente. escucha igual. Se escucha, sí, sí, sí. Yo estoy en Sí. un barrio que no se siente muy nacional y popular. Eh, Creo que no, creo que todavía cuando uno dice diseño, hay como en el imaginario, a veces se piensa como en un alcance muy acotado, como más por ahí en el manejo de lo visual y de lo estético. Creo que estos lugares como son la gestión de proyectos que involucran diseño, la gestión de proyectos más ligados a oportunidades de, no sé si innovación, pero sí de creación, y como mucho más ligados a lo productivo, al diseño de oportunidades vinculados a lo tecnológico, a lo interdisciplinario. No, es algo que no está muy consolidado, que digamos. Sí creo que se ha avanzado mucho en darle cierta visibilidad, pero por ahí más eh, también de estas iniciativas como lo que, bueno, el trabajo que ha hecho el CMD en su momento, pero bueno, muy recortado también a lo metropolitano, por ahí algún tipo de diseño, ¿no? Como más de, un poquito más de autor y como más circunscripto a estos círculos como no muy populares, ¿no? Por ahí el sello Buen Diseño, al ser federal, ahí abrió un poquito más la huella. Creo que la vinculación con la industria es imprescindible. Eh, y que creo que, y lo que se necesita es un poco más gente de nuestro palo interesada en disputar el presupuesto nacional, no solamente en conseguir clientes, o sea, que está buenísimo y es imprescindible, o conseguir un trabajo que obviamente es esencial, pero también hay otros lugares desde los cuales operar, en el buen sentido, en los cuales meterse, eh, que tiene que ver con la política pública. La política pública tiene mucho impacto y hoy en día ya de alguna manera estamos empezando a salir de la burbujita de la política pública del diseño para diseñadores, para lograr la inserción de los diseñadores en el entramado productivo, sino empezar a pensar el diseño en un montón de estrategias más, ¿no? Como de alguna manera lo que pasa con género, como salir del espacio de exclusivamente de género y empezar a plantear la inclusión de perspectiva de género en todos los lugares que podamos. Y creo que ahí, no sé, hago muy un poco esta analogía entre los intereses de nosotras como diseñadoras y los colectivos y como mujeres, o sea, entonces ahí hay que avanzar ya, pero de una manera como mucho más horizontal, y empezar a meternos en donde podamos. Y empezar a dejar de hablar de diseño, porque también eso es medio como que aburre y aleja. Entonces empezar a entender las otras aristas que tiene y ser como más estratégicas, porque es un concepto que hoy que está todavía como que encierra una batería muy acotada de posibilidades para el otro que no conoce. Piensa que es algo estético meramente, visual o formal, y en realidad estamos hablando de la posibilidad de diseñadores pensando política pública, de innovación, de fortalecimiento industrial, de cómo articular con la economía popular, de cómo trabajar en estrategias de energías renovables, o sea, es realmente más complejo.